Y ya estamos aquí con el segundo episodio de Invencible. ¿Qué le espera a nuestro protagonista que ha demostrado ser bastante vencible en realidad? Pues ponte cómodo y prepárate, que ahora veremos el segundo episodio de la temporada 2 de Invencible. El episodio empieza con la graduación de Mark, con el director de su escuela felicitando a todos por el gran logro que es terminar la secundaria y diciéndoles que estén preparados para lo que se venga en el futuro. ¿A qué se refiere? Pues a la vida adulta, hermano. Aunque extrañamente, Mark aún no había llegado a la ceremonia, y era porque estaba con el Dr. Seismic, un villano que estaba interesado por cuidar la Tierra, y para ello destruiría toda estructura hecha por el hombre que contenga materiales extraídos de la Tierra, como la torre sobre la que está parado, por lo que incendiaría su propulsor para dar un saltito y chocar contra la estructura. Todo con el fin de debilitarla poco a poco, pero este no estaba solo. Unos guardianes de lava aparecen con el fin de ayudarlo a lograr su objetivo. Mark trata de detenerlos, y lo hace, pero no por mucho tiempo. Mientras que por otro lado el Dr. Seismic seguía haciendo de las suyas, destruyendo cada vez más la torre, hasta el punto de dejar todo roto a su alrededor. Por otro lado, Mark estaba siendo aporreado por los guardianes de lava. Él los trataba de combatir como sea, hasta el punto de lograrlo, pero quedando con alguito de sangre luego de ello. Ahora tocaba el enanito, pero este empujaba lejos a Mark, una y otra vez. Pero Invencible tenía un plan, o bueno, algo así: golpearlo saliendo dentro de la torre. ¿Lo logró? Sí, pero dejó todo el lugar destruido. Por otra parte, sus amigos estaban escuchando las palabras de su director, y claro, con el recién llegado Mark a su lado, dándole un besito a su novia Amber, aunque por culpa de los guardianes de lava, sus labios sabían a azufre. Bueno, llegó la hora de recoger su diploma, y aquí Amber se entera del segundo nombre de Mark: Sebastian, algo que no es tan malo en realidad, pero al parecer a Mark les daba vergüenza contarlo. Y con la soltada del sombrerito ese, es que oficialmente Mark terminó la secundaria. Ya más tardecito de esta ceremonia, William le pregunta qué hará Amber en sus vacaciones. Ella primero dice que solo dormir y ver tele, pero luego recuerda su compromiso con el centro comunitario, el cual ahora menciona que es donde pasará casi toda su semana. En resumen, estará ocupada haciendo cosas buenas todas sus vacaciones. Por otra parte, William dice que se la pasará viendo series y series, al mismo tiempo que Ivy dice que estará ocupada ayudando en la reconstrucción de Chicago, mientras Mark solo pensaba en la próxima misión que Ceci le dará, por lo que estaba alerta y no podía beber cerveza como sus amigos. Ante esto, Ivy le prepara un licuado sin alcohol a Mark, como para que se relaje y disfrute con sus amigos. Ahora vamos con la NASA de este universo. Aquí los astronautas tenían una reunión, comentando que regresar a Marte sería un suicidio si lo volvían a intentar, a su vez que comentaban que mejor enviaran a alguien como Invencible, aunque claro, eso podría iniciar una guerra interplanetaria. El general aprovecha para preguntar a su astronauta, Ross Livingstone, si tenía algún comentario, pero este actuaba raro, pero no raro de gracioso, sino raro de raro, ya que él era uno de los dichosos marcianos de Marte, y cuando el general lo va a ver al baño, actúa aún más raro. Ante esto, el general informa que debido a la tensa situación vivida recientemente en el planeta rojo, puede entender su, entre comillas, paranoia, así que le dará un descanso temporal hasta que reordene sus ideas y sea capaz de ser un astronauta de calidad. Ahora vemos cómo Ivy pasa sus vacaciones, tal cual dijo, reparando las calles de Chicago con sus poderes, frente a la mirada atónita de los constructores, quienes una vez terminan el trabajo, la recriminan por asustar a todo el equipo, no herir, asustar. Sin embargo, es defendida por una señora, quien la felicita por actuar reparando la casa, en lugar de pedirle 1001 trámites engorrosos para que la construyan, algo que hace feliz tanto a la chiquitina como a Ivy. Por último, Ivy también repara, o bueno, modifica el terreno baldío que tiene la señora frente a su casa, dejando como resultado un bonito parque, apto para pasear y jugar, y justo ahí recibe una llamada de su mamá, pero eso lo veremos después. Pues ahora pasamos con el recién levantado de la cama, Mark, quien se sirve una taza de café, mientras escucha a su mamá media molesta por algo. Aún así, a pesar de esto, le propone a Mark pasar una tarde juntos, una playita cerca de un hotel 5 estrellas, algo así como el regalo para su mamá por la graduación de Mark, aunque este se nota medio reacio a aceptarlo, pues ahora solo piensa en trabajar como superhéroe. Esto hizo pensar a su mamá que él hace todo con tal de demostrar un punto, que la gente no crea que será igual a su padre. Este comentario emputa a Mark, y justo ahí llama a Cecil, así que lo usa de excusa para alejarse de su madre, dejándola sola. Ya en la base de los guardianes todos estaban súper exhaustos por el duro entrenamiento de Immortal, y cuando Rex iba a ducharse escucha a Duplicate por ahí, por lo que va hacia ella, pero de pronto ella sale y le recrimina que ellos dos no son novios para nada, y que la deje de molestar. Pero algo raro pasaba. Sí, las copias de Duplicate estaban gozando de la vida con Immortal, solo para acabar yéndose y dejando solo a Rex. Por otra parte, el marciano Ross estaba solo en su departamento comiendo pizzas congeladas mientras veía las noticias. Justo ahí llama a la casera del piso, quien le dice que si no pagaba la renta, sería desalojado la semana que viene. Aunque claro, como no es Ross en realidad, esto no le importaba para nada,
y solo cierra la puerta. Y en ese momento ve un reportaje de él mismo en sus días como héroe, recordando sus actos con felicidad y dejándolo muy satisfecho con el reportaje que le hicieron. Y regresando con Mark, este estaba siendo informado de múltiples avistamientos de Darwin, el cual aparentemente había muerto hace casi un año a manos de Omniman. El lugar donde iban a inspeccionar era Midnight City, una ciudad maldita desde 2002, por lo que dentro de ese lugar siempre será medianoche. No olvides suscribirte, por favor. Aquí podemos ver a un tipo huyendo de alguien, todo herido y clamando por ayuda. Este estaba pidiendo ayuda para que lo salven de Darwin, quien estaba por matarlo, y justo ahí llega Mark para ponerlo en su lugar. Aquí este Darwin dice que en realidad era Nightboy, su asistente, y que ahora que Darwin está muerto, él ha continuado con su legado. Y es en ese momento donde se desatan los putazos oscuros. Y es de esta manera que Darwin acaba lanzando a Mark a una extraña dimensión donde el morenito tenía todo el control, y su plan era dejarlo ahí para siempre, atrapado sin poder salir, hasta que Mark lo atrapa y este ya es incapaz de hacerle frente, ahora manteniéndolo encerrado también en la oscura dimensión. Ante esto no le queda otra que liberarlo de la dimensión, siendo ambos libres, solo para acabar noqueándolo de un golpe en el hombro. Mientras tanto Cecil estaba con Debbie, quien le reprocha que por culpa del trabajo Mark casi pierde su graduación, no está para ella tampoco, todo por estar de superhéroe siguiendo sus órdenes. Al menos Mark sí la sigue, dice Cecil, comentario que ofendió bastante a Debbie, quien sabe que Cecil hace lo que hace para dominar a Mark desde joven para que no se convierta en su padre. Y estaba por irse de ahí cuando justo aparece Donald, sorprendiendo a Debbie, pues este estaba muerto, aunque por alguna razón Donald no sabía a qué se refería. Por otra parte, Ivy estaba conversando con su madre, ya que esta parecía media incómoda. Esta incomodidad era por su falta de dinero para la comida, algo que Ivy arregla llenando todo su refrigerador, aunque por alguna razón su madre quería que deje todo normal antes que su padre llegase, aunque ya era tarde para eso. Este al parecer estuvo trabajando en un negocio de comida rápida últimamente, ya que ese sí era un trabajo honesto, y por culpa de su maldito orgullo, nunca aceptaría ayuda de una superhéroe, y menos de su hija. Ante esto, Ivy decide convertir una manzana en oro puro, para que su padre lo venda y proceda a irse del lugar. Pasando con Amber, este estaba ayudando en el centro comunitario como lo había planeado, hasta que llega Mark a saludarla. Esto era con el fin de invitar a Amber a cenar, y era nada más ni nada menos que a París, frente a la Torre Eiffel, o bueno, algo así, porque era la Torre Eiffel pero de Las Vegas. Y justo cuando estaban pasándolo bien, Cecil lo llama, por lo que tiene que regresar a Amber al centro comunitario antes de lo previsto. Resulta que la llamada era para hablar de un nuevo caso, un caso marítimo se podría decir. Este caso era que los atlantes estaban furiosos de que Omniman matara a su rey, y como Omniman estaba desaparecido, el castigo por ello recaerá en Mark. Pero este castigo no era en combate, no, el castigo era casarse con la viuda reina Atlante, así que sin más alternativa, Mark decide bajar en la nave de los Atlantes, mientras Cecil se va a ver otro caso, la Liga de los Lagartos, por lo que ordena que envíen a los guardianes a este caso, algo que ocurre y empieza la pelea. Y regresando con Mark, este ya estaba dentro del reino Atlante, viendo cómo todos lo ovacionaban por su futura boda con la reina. Aquí Mark se disculpa ante la reina por lo que hizo su padre, aunque también argumenta que no piensa casarse, algo en lo que la reina está de acuerdo, pues esa ley era bastante antigua y no iba a pasar eso. Lo que iba a pasar en realidad era que pelearía por su vida, en este caso con un monstruo totote, súper abominable, súper ¿adorable? No olvides dejar tu like, por favor. Bueno, en realidad este amiguito no era tan adorable, ni para nada chiquito. Era una cochinadaza que atacaría a Mark a matar. Por otra parte, Debbie estaba en su chamba de vender casas a una pareja. Al principio la casa le super fascina, al menos a la mujer, pero su esposo se muestra súper agresivo y se opone a comprarla, pues su único argumento era que lo compraba con su propio dinero, cosa que indigna a Debbie, pues recordó cómo lo veía su esposo Omniman, como a una simple mascota, por lo que su jefe le recomienda que se tome el resto del día libre. Y regresando con Mark, este no sabía qué hacer contra el peje lagarto marino, hasta que recibe la ayuda de Cecil, unos misiles que sí, le hacen daño al monstruo, pero acaban rompiendo su cadena, haciendo que ahora ese monstruo ataque a los Atlantes. Así que Mark tiene que volver a ayudarlos, dándole un putazo al monstruo pero rompiendo su traje tras esto. Los golpes iban y venían para el monstruo, llegando a dañarlo bastante, y para rematar tira una de las piedras encadenadas al monstruo, jalándola hacia el fondo del mar, aunque para su mala suerte acaba siendo jalado él también, aunque para su buena suerte logra salir a la orilla del mar. Ahora volvemos a ver a Ivy, quien como siempre discute con su padre por nunca recibir su ayuda, aunque su padre como siempre andaba de orgulloso. Aquí el señor le muestra un periódico que decía que los cimientos que ella ayudó a construir en Chicago eran inestables, al igual que el parque, que era una zona no apta para construir, sintiéndose muy culpable por no saber ello. Y de regreso con Debbie, esta seguía muy estresada por lo de la venta con el señor de esa tarde, hasta el punto de caer rendida en el suelo llorando. Y de pronto llega Mark, quien la abraza,
en un intento de hacerla sentir mejor. Ahora pasamos a ver a los guardianes, en donde Immorta le daba un tour a Shadesmith, quien procede a contarle su origen. Resulta que este era un niño común, hasta que un accidente industrial le dio sus poderes de imitar el aspecto de la gente, y mientras esto pasaba, los marcianos estaban preparando su conquista a la Tierra, al mismo tiempo que los lagartos estaban planeando su siguiente ataque, hasta que una bala en la frente de su rey detiene todo. Esta bala fue disparada por el antiguo rey lagarto, el original Rey Lagarto. Y en la escena post créditos, Levi estaba en otra dimensión frente a un Mark inhabilitado, hasta que llegan dos mujeres, Cecilia y Donatella, obligándolo a irse y terminando ahora sí el segundo episodio. Muchas gracias por haber visto el video hasta el final. Recuerda que puedes suscribirte activando la campanita para estar al tanto de nuevos resúmenes. También no te olvides que puedes seguirme en mis demás redes sociales. Todos los links están en la descripción, así como en mi canal secundario. Y ahora sí, nos vemos en el siguiente resumen. Chau chau.